Quiero que abra su Biblia, por favor, allá en el libro de Hebreos, en el capítulo 11. Vamos a estar viendo algunas cosas importantes acerca de lo que es la santificación en Jesucristo. Amén. Usted estará pensando, pero Hebreos habla de la fe. Precisamente es a través de nuestra fe que nosotros santificamos a nuestro buen Dios. Padre, yo te pido que en esta hora tu Espíritu Santo llene esa habitación donde están mis hermanos, esa sala, ese comedor, ese vehículo, allí donde vean, Señor, este mensaje, escuchen ese mensaje, que la presencia tuya les establezca una cobertura de seguridad, de paz, una cobertura de esa certeza de que tú estás con ellos, Señor. Que la presencia tuya traiga revelación en la palabra que hoy se va a impartir, Señor, revelación a la mente, pero revelación al corazón, Señor, y que tu Espíritu Santo escriba esta palabra allí, para que cada uno de tus hijos y sus hijas sean fortalecidos, sean, Señor, llenos de ese vigor que viene de tu presencia, Señor, en los tiempos que estamos viviendo. En el nombre de Jesucristo, te damos gracias a ti, y la gloria te pertenece a ti. Amén y amén. Amén. Vivimos en un mundo con mayor celeridad de la que se había conocido antes. Estamos escuchando constantemente mensajes alarmantes en cada noticiero. Hablamos y escuchamos acerca de cómo la tecnología está avanzando a un ritmo vertiginoso, pero una sociedad donde la desconfianza nos asalta constantemente y donde la fe se ha convertido poco a poco en un concepto vago, en un concepto relativo y en un concepto indefinido. Esto de la fe se pronuncia sencillo y todos creemos tener fe. Usted le pregunta a las personas y las personas le van a decir que tienen fe. Los que estamos hoy reunidos podemos declarar que tenemos fe y la tenemos, por supuesto. Pero cuando los problemas nos abaten, frecuentemente, cuando esos problemas vienen de un problema a otro o de una situación a otra, es cuando más cuestionamos a Dios por lo que nos está pasando. Fíjese que en medio de confesar que tenemos fe, si los problemas no terminan de solucionarse en nuestra vida, si los problemas son las vidas de las personas en general, y hablo a las personas que aún no han hecho su declaración de fe y su confesión de fe por Jesucristo, cuando los problemas son muchos, cuando los problemas son interminables, empezamos a cuestionar a Dios por lo que nos está pasando. Y es cuando se llega a cuestionar la confianza en Él o en aquellas personas que nos rodean, cuando vemos nosotros que el camino empieza a complicarse. Es cuando empezamos a dudar de las decisiones que hemos tomado en el pasado y en las cosas que han dejado o que hemos dejado pasar. En estas fechas y en este tiempo de reflexión, porque todo este tiempo que hemos vivido ha sido un tiempo de reflexión para la iglesia, para el creyente, en un año complicado, en una sociedad con un incremento de la maldad, de la delincuencia y de la impunidad, esa virtud llamada fe, esa virtud teológica, y desde el punto de vista teológico, debe de convertirse en nuestra fortaleza. En los últimos 3 capítulos del libro de Hebreos, el autor del libro entra en detalles acerca de cómo nos apropiamos de la santificación que Jesucristo proporciona. De tal manera que en el capítulo 11 vemos la función de fe, no solo para nuestra vida, sino para la vida de los cristianos de todas las épocas. En el capítulo 12 vemos la importancia de que hagamos todo el esfuerzo posible para caminar en la dirección del blanco de la santidad. Y nos compromete a caminar en la dirección que Dios establece en la disciplina para adquirir madurez espiritual.
Y finalmente, en el capítulo 13, leemos una última advertencia que Dios nos hace. Y vemos cómo se ve la santidad práctica en el comportamiento cristiano. Empecemos en el capítulo 11. No vamos a hacer un repaso específico de los 3 capítulos. Voy a hacer un poquito más enfático en el capítulo 11 y el tema realmente es anclados en la fe. Porque creo que la fe ha sido movida y sacudida en el corazón de muchos creyentes. Creo que en la época en la cual hemos vivido y en la etapa que a esta generación le ha tocado vivir por disposición de Dios, porque somos la generación que está siendo formada por el alfarero. Somos la generación que está siendo pasada por ese proceso de horno. Somos la generación que está siendo atravesada por ese proceso de desierto para que nosotros confiemos en el Señor y sepamos en quién nosotros hemos creído. Voy a hacer un poco de énfasis en esta parte porque muchos cristianos, creo, han sido movidos de su fe. Su fe se ha tambaleado por todas las situaciones que se han vivido. Y no solo estoy hablando de la situación en general, de una pandemia, de problemas económicos que se han venido a raíz de esto, sino que a raíz del confinamiento, esto ha traído grandes conflictos en los matrimonios, grandes conflictos en las familias, porque se han dado cuenta que no se soportan los unos a los otros. Y han dejado por un lado la fe. Yo estoy hablando de familias cristianas, pero estoy hablando también de familias en general que aún no conocen y Jesucristo no es el que gobierna sobre su casa. Fíjese que la palabra del Señor dice allí en el versículo 3 del capítulo 11, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Tomen nota de esto, por favor. El universo fue constituido por la palabra de Dios. Dios habló, Dios dijo, Dios expresó y cada parte del universo fue formado. Dice, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Amado hermano, hermana, amigo y amiga, fe es más que la convicción de la realidad de hechos que Dios revela en su palabra. La fe no es solo creer en lo que la Biblia dice, que es eso precisamente, pero no es todo. No es solo la convicción de una realidad establecida históricamente en la palabra del Señor y nosotros creemos que eso es cierto. Pero la fe también existe como una reacción ante los hechos que a nosotros nos toca vivir. No solo es fe para que no sucedan las cosas adversas, porque a veces ponemos nuestra fe en función a las cosas que no queremos que sucedan, de las cosas adversas. No es solo fe para pedirle cosas al Señor, sino la fe, y este capítulo 11 del libro de Hebreos nos enseña esto, es la fe, es también para vivir firme en medio de la adversidad. Esta es fe. La fe completa, una fe integral, una fe que nos permite reconocer a Jesucristo como el Hijo de Dios, una fe que nos permite reconocer la soberanía de Dios, una fe que nos permite también entender que toda la palabra de Dios es verdad, pero una fe que también nos lleva a poder pedirle al Padre sabiendo que Él va a conceder los deseos de nuestro corazón y las peticiones de nuestro corazón. Pero primordialmente una fe que nos ayude a vivir firmes en medio de la adversidad. La Biblia dice esto. La Biblia no solo habla de una fe que todo es miel sobre hojuelas. No, la Biblia habla de momentos en los cuales esa fe nos capacita para sostenernos firmes en medio de las adversidades. Y esto es lo que el Espíritu Santo quiere que hagamos, amados hermanos y hermanas, que nuestra fe nos ayude a mantenernos firmes, porque Él ya nos capacitó. Cuando Dios nos dio fe, nos capacitó, no solo para que nosotros accedamos al trono de la gracia, donde encontramos misericordia para el oportuno socorro, sino que también esa fe
que aún en medio de una adversidad como la que se ha vivido en el mundo en los últimos años, nosotros sepamos mantenernos firmes. En ese capítulo 11, pero en el verso 6, usted lee que dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Allí está expresada esa parte de la fe. Fíjese bien, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cómo Dios puede bendecir a una persona? ¿Cómo Dios puede suplir a una persona? ¿Cómo Dios puede proteger a esa persona? ¿Cómo Dios puede contestar las oraciones de esa persona si la persona no ora? Y cuando ora, ora sin fe. Porque cuando ora, ni siquiera está consciente que Dios está allí y que cuando dobla sus rodillas para orar, tiene que estar total y absolutamente convencido que Dios está allí. Es lo que dice la palabra, que el que se acerca a Dios crea que le hay y que va a obtener un galardón al buscarle. Cuando estamos dispuestos a hacer todo lo que la palabra de Dios dice, y como reacción a eso, fíjese, creemos todo lo que la palabra de Dios dice, y como reacción a eso que la palabra de Dios dice, nos esforzamos para experimentar esa relación con Dios. Entonces, comenzamos a vivir una vida de fe. Antes de eso, no. Antes de eso, estamos viviendo religiosidad. Antes de eso, solo nos guiamos por los parámetros de una religión. Pero cuando nosotros, amado hermano y hermana, cuando nosotros creemos toda la verdad de la palabra del Señor, estamos dispuestos a creer todo lo que la palabra del Señor dice y nos esforzamos para experimentar una relación personal e íntima con Dios, entonces comenzamos a vivir por fe. ¿Y sabe qué? Seremos recompensados. La fe de Dios en el creyente lo capacita, no solo para esa relación íntima con Dios, sino también para obtener las recompensas y los galardones que Dios tiene preparados para nosotros. Mire ese primer caso en el versículo 4 de ese capítulo 11 del libro de Hebreos. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto, aún habla por ellas. Para entender que Dios exigía un sacrificio de sangre por el pecado del hombre. Póngale atención a ese pasaje, porque es lo que Dios demanda de usted también. Mientras que el mundo está ofreciendo cosas materiales muy fáciles de obtener, muy sencillas de obtener y que no llevan un costo mayor, fíjese que Abel ofrece un sacrificio de sangre porque él entendió. Esto es importante, no es solo conocer a Dios, debemos de entender a Dios también y entender su palabra, y eso es fe. Cuando usted conoce y usted entiende la palabra, usted está poniendo en acción la fe con la que Dios lo capacitó. Dice que Abel, él entendió que Dios exigía un sacrificio de sangre por el pecado del hombre. Y la fe hizo que Abel encontrara el camino de la aceptación de Dios a través de un sacrificio, de un derramamiento de sangre que implica el sacrificio único establecido por Dios. Usted dirá, ¿de dónde salió ese sacrificio? Del huerto del Edén. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios derramó por primera vez sangre al haber sacrificado a un animal para cubrir la desnudez del pecado de Adán y Eva. Y él dice que los cubrió con pieles. Y ahí fue el primer sacrificio de sangre. Y Dios le enseñó a Adán y a Eva que la única forma de acercarse a él era a través de sacrificio de sangre. Y Abel y ellos hablaron con sus hijos. Ellos seguramente le contaron a sus hijos. Caín no entendió. Abel sí entendió.
¿Cómo entramos nosotros en esto? ¿Cómo entra el creyente actual, el creyente de esta época, de esta generación que vivimos? El primer paso de capacitación para nosotros también es ese. Para nosotros, el único sacrificio es Jesucristo. Recibimos el mismo testimonio de justicia imputada por Dios a través del derramamiento de la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso es fe. Cualquier otra cosa que nosotros hagamos o cualquier otro camino que nosotros busquemos no es fe. No estamos agradando a Dios y por lo tanto no obtendremos respuestas de Dios a lo que nosotros estamos necesitando. Amén. Pero fíjese que es interesante porque en el versículo 5 al 6 dice la Biblia que Dios puso fe en Enoc y capacitó a Enoc. Quiero que entienda, amado hermano y hermana, amigo y amiga, quiero que entienda que la fe no es nada más un recurso que Dios puso en nosotros para que nosotros le conozcamos. La fe es también un recurso que Dios puso en su corazón para capacitarlo para aquellas cosas que Dios va a poner delante de su camino y le va a pedir que usted haga. En ese pasaje de Enoc, habla de Enoc específicamente, pero Dios capacita a Enoc a través de la fe. Y dice allí, por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Tuvo testimonio. Fíjense bien que estos versículos de los cuales hemos leído, dos veces hablas de que no caminó con Dios. Y uno versículo menciona que 300 años. Caminó Enoc con Dios 300 años. Su relación con Dios fue constante y duradera. Fíjese bien, que mientras la fe de Abel lo llevó a ofrecer un sacrificio mejor a Dios, que es lo que Dios espera de usted y de mí en nuestra fe, porque Él nos capacitó con la fe para que ofrezcamos un sacrificio mayor a Dios, o un sacrificio mejor a Dios. Dios capacita a Enoc para que la relación de Enoc con Él fuera constante y duradera. A usted y a mí, la fe nos capacita a cada uno de nosotros para que vivamos siendo agradables a Dios y que no desmayemos, amado hermano y hermana, cuando no tengamos ya lo que necesitamos. La fe de Enoc fue una fe constante, duradera durante esos años. Y esto es lo que Dios ha puesto en nosotros. Ha puesto la misma fe. La misma fe que puso en Abel, la misma fe que puso en Enoc, es la misma fe que ha puesto en usted y en mí, amado hermano, redimidos por la sangre de Cristo. Todos aquellos redimidos por la sangre de Jesucristo, todos aquellos que hemos confesado a Jesús como nuestro Señor y Salvador, dice la Biblia, allá en Romanos capítulo 10, versos 9 y 10, dice que si creyeres en tu corazón y confesares con tu boca que Jesús es el Señor, entonces serás salvo. Mire que esto es maravilloso y eso es lo que Abel y Enoc recibieron. Uno, para dar mejores sacrificios a Dios, y otro, para mantener la constancia, la consistencia, la perseverancia y la firmeza en su fe, y no desmayar en los tiempos de adversidad. Y no, esa fe tiene que ser una fe inconmovible en usted y en mí, amado hermano o hermana. Esa fe tiene que ser una fe firme, fortalecida, inconmovible para los tiempos que estamos viviendo y para los tiempos que vendrán. Seguramente vendrán tiempos en los que necesitaremos eso. En el verso 7 de ese capítulo 11 vemos cómo la fe capacitó a Noé. Dice allí, por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían,
subraya eso en su Biblia, cosas que aún no se veían, con temor, no con miedo, que es lo que ha pasado en todos estos meses. La fe que ha sido sacudida en el corazón de mucha gente, de muchos cristianos. La fe que ha sido de verdad, a veces en algún momento hasta quebrada, ha llevado al creyente a tener miedo. Y Dios no nos dio una fe para tener miedo. Dios nos da la fe para que tengamos lo que Noé tuvo, temor de Dios. Porque Noé construyó el arca no por temor al diluvio, porque él ni conocía lo que eso era. Nunca había llovido en la tierra, un rocío regaba la tierra. Así es que Noé no conocía lo que era la lluvia. Nunca en su vida la había visto. Así es que no le podía tener miedo a algo que él no conocía. Y nadie le había hablado de eso tampoco. Pero dice que con temor preparó el arca en su casa. Temor a Dios, reverencia a Dios, respeto a Dios. Temor y temblor ante la presencia de Dios. Y ese temor delante de la presencia del Señor trae a nuestra mente y a nuestro corazón paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Dice, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Mire, Noé vivió en una época en la que todos los seres humanos le habían vuelto la espalda a Dios. Y eso es exactamente lo que pasa ahora. Él era el único fiel a Dios en su generación. Mire, amado hermano y hermana, Noé pasó 120 años construyendo un arca o un barco. ¿Sí? Y sabe una cosa, en la región donde Noé construyó el arca estaba a cientos y cientos de kilómetros del mar. Mire lo ilógico para la mente humana. Por eso es que la gente que no tenía fe en Dios y que le dio la espalda a Dios, porque no es que no les hubieran hablado de Dios. La Biblia dice, allá en el libro de Génesis, en el capítulo 10 y 11, dice que habían hombres de Dios que daban testimonio de Dios, pero la gente le había vuelto la espalda a Dios, habían preferido otras cosas y no buscar a Dios. Noé se constituyó en un hombre justo, en un hombre fiel, y Dios le da una instrucción de construir un arca que en su vida la había construido en un lugar lejísimo del mar, y nunca había llovido. Así es que imaginen la fe de este hombre. Pero la fe capacitó a Noé para contradecir el pensamiento de las personas de su época. La fe capacitó a Noé para aceptar la advertencia de Dios sobre un desastre inminente como una realidad palpable. La fe capacitó a Noé para creer que si Dios le habló de un diluvio que iba a destruir y a raer de la tierra a todo ser humano, Noé creyó que eso exactamente iba a suceder. Tenemos muchas advertencias actualmente en la iglesia. Estamos siendo advertidos acerca de lo que viene. La palabra del Señor nos lo advierte desde hace 2000 años, más de 2000 años, y en diferentes versiones. Hay decenas y decenas de versiones de la Biblia. Y la Biblia nos advierte acerca de lo que ha de acontecer. Los discípulos preocupados allá en Mateo 24 le preguntaron al Señor. Ellos se referían a Israel. Ellos querían saber qué era lo que Dios iba a hacer con Israel, cuando iba a terminar con el reinado del Imperio Romano y cuando él iba a regresar, cuando Dios iba a venir a establecer su reino. Ellos estaban interesados en saber esto. Dios se ha encargado de informarnos, de instruirnos y enseñarnos a nosotros, iglesia, acerca de los acontecimientos. Y los acontecimientos los estamos viendo de una manera bastante más palpable ahora. Usted ve las noticias, ve usted hablando a hombres entendidos en la materia, hablando de lo que la sociedad está por experimentar entre el año 2021 y el año 2030. Son hechos reales porque
porque lo dice una agenda, no, porque lo dice la Biblia, porque lo dice el libro de Ezequiel 37, 38, porque lo dice el libro de Isaías en los capítulos 11, en el capítulo 18, en el capítulo 66, porque lo dice Zacarías, porque lo dice Daniel en los capítulos 9, 10, 11, 12, porque lo dice Jesucristo en Mateo 24, Lucas 21, porque la Biblia lo dice. Y nos anticipa que vendrán tiempos, que a usted y a mí nos toque vivir esos tiempos. Eso es parte del plan divino que fue determinado de esa manera. Amado hermano y hermana, la fe puede capacitarnos para que seamos diferentes en medio de la generación que estamos viviendo. Podemos construir nuestra vida en la revelación del futuro que los hombres no conocen, porque no conocen a Dios. Y por no conocer a Dios, consideran la palabra de Dios una locura. Y lo consideran a usted y a mí, nos consideran locos, insensatos. Nos consideran tontos. Pero la fe nos capacita para que seamos diferentes en medio de esta generación. Noé fue diferente en medio de su generación. Enoc fue diferente, caminó con Dios. Pero la fe también capacitó a Abraham. Años más tarde, allí en el verso 8 al 10, dice, por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, habitó como extranjero en la tierra prometida, como en la tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de las mismas promesas, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Salió sin saber a dónde iba. Obedeció a Dios. Cuando fue llamado, obedeció a Dios. La vida de fe, amado hermano o hermana, es una vida de riesgos, de dar pasos hacia lo desconocido con nada más sólido delante de nuestros ojos que la orden de Dios. Fíjese que la fe capacitó a Abraham para iniciar un viaje inseguro, sin saber a dónde iba. Pero fue una experiencia para Abraham de obediencia a las órdenes que Dios le estaba dando. La fe también puede capacitarnos a nosotros, a usted y a mí, amado hermano, para que nos arriesguemos también en las órdenes, en las instrucciones que Dios nos da en su palabra. Y tal vez alguno audiblemente, tal vez alguno con una certeza y una convicción en su corazón que fue Dios el que le dijo, que fue Dios el que le habló, que fue Dios el que le instruyó, que fue Dios el que le marcó el paso. La fe nos capacita a nosotros, amados hermanos, para que también nos arriesguemos. Podemos soportar, amados, largos periodos de incertidumbre. Puede ser que haya incertidumbre, sin saber a dónde iba. Dice la palabra en ese verso 9, dice, habitó como extranjero en la tierra prometida, dice, en tierra ajena, morando en tiendas. Él sabía que esa tienda que tenía, que él levantó allí en esos lugares por donde iba caminando, no era su morada permanente. Así usted y yo sabemos que la tierra no es nuestra morada permanente. Tenemos una ciudad cuyo fundamento es Jesucristo. Somos peregrinos y extranjeros. Nosotros, de esa fe nos capacita a nosotros. Fíjese que esa fe nos permite a nosotros hablar más de Jesús, hablar más de Dios, hablar más de su presencia, hablar más de su gloria, hablar más de sus hechos, hablar más de los milagros, que hablar tanto y estar glorificando tanto una enfermedad, un virus. Ya basta de estar glorificando un virus. Glorifiquemos a Dios, hablemos de Dios. ¿Van a seguir los contagios? Pues sí, van a seguir. Las cepas se multiplican, sí.
Pero hablemos más de Dios. Hablemos más de lo que Dios ha hecho. Contémosle a la gente lo que Dios ha hecho. Hablemosle quién es Dios. Digámosle a la gente quién es Dios. Dios es más poderoso que cualquier ser humano y es más poderoso que cualquier ciencia, es más poderoso que cualquier cosa de su creación. Él es el creador. Por lo tanto, Él tiene autoridad sobre todas las cosas. Hablemos de Dios. Contémosle a Dios de nuestra fe. Contémosle a la gente de nuestra fe en Dios, perdón. Fíjese bien. Usted ve a Abraham y usted se da cuenta de un detalle. Que la fe nos asegura que la orden de Dios se basa en sus propósitos eternos. ¿Qué mejor fundamento para una vida abundante, amado hermano y hermana? Que la orden, la instrucción que Dios le da a usted y me da a mí para que vayamos, para que arriesguemos, para que hagamos, para que manifestemos esa gloria de Dios en nuestras vidas, es parte de un plan de Dios en un propósito eterno que Dios tiene para usted y para mí. Esto es maravilloso, amado hermano. Mire, empezamos con Abel, seguimos ahí con Noé, vamos, y estamos viendo a Abraham, estamos viendo cómo la fe con la que Dios capacita a sus hijos opera en diferente forma, en diferente época, pero basado siempre en lo mismo, el propósito eterno de Dios para nuestra vida. En la reunión de intercesores alguien decía, Dios tiene el control. Sí, definitivamente. Lo aceptemos o no lo aceptemos, lo digamos o no lo digamos, lo creamos o no lo creamos. Dios tiene el control. Pero Dios no se queda Él con el control. Dios le da instrucciones a sus hijos para que sus hijos caminen de acuerdo a esas órdenes y Dios se va a glorificar porque Él tiene el control. Hablemos de una mujer, hablemos de Sara. La Biblia dice que Dios capacitó a esta mujer también. Fíjese bien en el verso 11, y verso 11 y 12, vamos a leer de ese capítulo 11. Como le estoy hablando de que la fe de Dios capacita. No le estoy hablando de una fe que le va a hacer sentir como algo sabroso dentro de su corazón, una fe que le va a dar temblores de cuerpo, una fe que le va a hacer sentir a usted robusto. No, es la fe de Dios capacita para que nosotros cumplamos la voluntad de Dios y cumplamos su propósito eterno. Fíjate que dice en el verso 11, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, hablando de Abraham, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerables que está a la orilla del mar. Uno que estaba casi muerto, su esposo Abraham estaba casi muerto. Ahora, el ejemplo de Sara es un ejemplo muy alentador para las mujeres creyentes. Fíjese que cuando Sara oyó la promesa por primera vez, allá en Génesis 18, cuando Sara escuchó la promesa, cuando aquellos tres hombres llegaron, el ángel de Jehová, el ángel del Señor, llegaron allá a la tienda de Abraham y Sara, le hablaron a Abraham que Sara iba a concebir. Y cuando Sara oye esa noticia, dice que se ríe. Usted lo puede ver ahí, capítulo 18, versos 12 al 15, lo va a encontrar. Pero como Dios capacitó a Sara con la fe, las dudas iniciales fueron vencidas. Esto es lo que la fe hace en el creyente. La fe impartida por Dios
vence las dudas. No es que no tengamos dudas en algún momento, no se va a sentir mal porque dice, entonces no debemos de dudar. No, a veces tenemos dudas, a veces entramos en alguna incertidumbre, a veces el temor, el miedo nos embarga, pero mire, la fe nos capacitó, la fe de Dios nos capacitó para vencer esas incertidumbres. Mire, piense por un momento en esto. La fe de Dios entra en acción en el corazón de Sara para capacitar su útero muerto, a fin de que tuviera vitalidad para poder llevar un hijo. No solo concebirlo, sostenerlo. Y las mujeres creo que podrán entender mejor de esto. Fíjese que la fe de Sara, con la que Dios la capacitó, no solo le dio ese poder y esa capacidad para concebir, sino para sostener a ese ser, a ese bebé ahí en su útero. Esto es tremendo, esto es maravilloso. Esa es la fe que hace que las cosas imposibles sean posibles, porque es la fe de Dios en nosotros. Los creyentes muchas veces somos derrotados por las dudas iniciales. Parte de nuestra personalidad parecen estar debilitadas, marchitas, pero la fe puede restaurar. Aún esa fe proveniente de una segunda oportunidad puede capacitarnos para que nosotros experimentemos vitalidad en aspectos de nuestra vida que considerábamos muertos. Eso es mire qué gran enseñanza con Sara. Porque fue algo interno de ella, algo muy íntimo de ella. Y la fuerza de la fe con la que Dios la capacitó, entró y le dio vida a un útero muerto, y le dio vida y le dio vitalidad, y le dio vigor para que sostuviera a ese bebé hasta que ese bebé, en el tiempo establecido por Dios, viera la luz y se convirtiera en esa promesa a través de la cual Dios, en Abraham, llena de hijos de fe toda la tierra. Es esa vitalidad que necesitamos en áreas muertas en nuestra vida. Yo no sé qué áreas están marchitas en su vida espiritual. No sé qué áreas están marchitas en su vida emocional. Pero la fe de Dios la capacitó a usted, hermano y hermana, para revitalizar esas áreas que se estaban marchitando. Tal vez es su servicio a Dios. Tal vez es la relación familiar. Tal vez es la relación conyugal. Tal vez es su capacidad de convertirse en un emprendedor, en una emprendedora, e iniciar un negocio, e iniciar un proyecto. Y eso para usted ya pasó el tiempo. Déjeme decirle que para Dios no hay nada imposible. Lo vemos con Sara y con Abraham. Él siendo de 100 años, Sara siendo una mujer de 90 años, concibieron hijos. Miremos al esposo de esta mujer. Allí en el versículo 20 y 22 de ese capítulo 11. Dice la palabra allí: por la fe bendijo Isaac a Jacob. Y aquí estamos hablando un poco de lo que es la descendencia ya de Abraham, ¿sí? Respecto a cosas venideras. Por la fe, Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe, José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento de sus huesos. Fíjense cómo está cumplida la promesa de Dios a Abraham y a Sara, y ahora vemos a su descendencia, a su hijo Isaac, y ahora los hijos de Isaac, los 12 príncipes, de los cuales usted ya conoce cómo se establecieron como las cabezas del pueblo de Israel. Ahora, aquí hay algo bien interesante. Cada patriarca mencionado aquí, usted ve a cada uno de ellos, Jacob, Isaac, Esaú y José, usted ve que cada patriarca mencionado aquí miraba hacia un futuro que le era desconocido, pero aún así estaba garantizado por Dios. Los patriarcas vieron hacia un futuro que para ellos era desconocido,
Pero a ellos les bastaba una cosa. Dios se los había garantizado y eso era suficiente. Fíjese bien. Si nosotros consideramos esta descripción de Dios, de un Dios que nos ofrece, que nos habla del mañana, como algo totalmente seguro para nosotros. Y en este punto, quiero llamar su atención a algo. Cada uno de los patriarcas organizó su vida personal, su vida matrimonial y su vida familiar como si aquel futuro ya fuera un presente. No se ocuparon solo de ellos, se ocuparon de su cónyuge y se ocuparon de sus hijos y se ocuparon de hablarles de esas promesas. Ellos le hablaron a sus hijos de esas promesas de Dios, porque sabían, le hablaban como algo que estaba ya por suceder muy inmediatamente para ellos, y ellos, dice la Biblia, que murieron sin ver esa promesa cumplida. Por supuesto que están ahora en el paraíso con el Señor, esperando esa redención de la tierra para que la tierra les sea entregada. Para usted y para mí ahora es mucho más fácil permitir que Dios tenga el control de nuestra vida personal. Pero en el control de nuestra vida personal debemos de llevar a nuestra familia al compromiso pleno con Él. La fe nos da una visión más clara, mi hermano y mi hermana. Si pensamos nosotros en varias generaciones de nuestra familia y nos comprometemos junto con nuestro cónyuge y nuestros hijos con la realidad que Dios nos ha anunciado en su palabra, dándole la certeza a través de la capacidad que tenemos en la fe en Dios, que eso existe para nosotros. Voy pues a preparar lugar para vosotros, dijo Jesús, pero vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Nuestra fe nos capacita para creer esto. No es la tierra nuestra morada, no es la tierra nuestro destino final. Nuestro destino final está en los cielos. Nuestro destino final está en esa ciudad con calles de oro, con mar de cristal, en donde la ciudad está cubierta, las puertas de la ciudad son 12 piedras preciosas. Permitámosle a Dios que tenga el control de nuestra vida. Permitámosle a Dios que Él sea el que tenga el control. Permitámosle a Dios que sea Él el que nos capacite con su fe para saber que somos peregrinos en esto. Muchos hermanos se han adelantado a nosotros y están disfrutando ya de las mansiones celestiales. Están disfrutando ya de la presencia de Dios. Nosotros iremos allá un día. No nos aferremos a las cosas de la tierra. No nos aferremos a las cosas de aquí. No tengamos no dejemos, no permitamos que el miedo terrenal, almático, emocional, gobierne nuestra vida. Fuerte ciudad tenemos. Dios es muro y antemuro para nosotros. Seamos prudentes, seamos sabios, seamos entendidos, seamos precavidos en todo esto. Seamos responsables con nuestra vida y seamos responsables con la vida de aquellos que viven bajo nuestro mismo techo. Pero tengamos en nuestro corazón y en nuestra mente la certeza que Dios habló, Él dijo, y será hecho lo que Él dijo. En el verso 30 y 31 se nos habla de una mujer que no era precisamente aceptada en la sociedad o no era una mujer de renombre hasta ese momento. En el verso 30 y 31 dice, por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Y ahí vivía esta mujer. Por la fe, Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. La fe, fíjese bien,
La fe hizo del manso y humilde Moisés un hombre más obediente. Pero Rahab era una prostituta y no era perteneciente al pueblo israelita. Pero, ¿acaso la fe puede alcanzar a una mujer en estas condiciones? Sí, la fe puede alcanzar a una persona en esas condiciones. Si esa mujer, habitante de Jericó, una ciudad destinada a la destrucción, le creyó a Dios. Fíjese, ella actuó en su fe para salvar a los espías del pueblo de Israel. Y en vez de compartir el destino de los desobedientes, no se fue donde se va Vicente, a donde va toda la gente. Ella no siguió a los desobedientes, se hizo miembro del pueblo de Dios. En un acto de fe, Dios la capacitó para que ella le creyera a Dios. Y al creerle a Dios, ella dejó el camino de los desobedientes, de los que niegan a Dios, de los que son autosuficientes, de los que creen que ellos pueden hacerlo todo solos y no toman en cuenta a Dios. Rahab se separó de ellos y se hizo miembro del pueblo de Dios. Nosotros, sin que importe nuestro pasado, sin que importen nuestras costumbres antiguas, sin que importen nuestras antiguas amistades, la fe puede producir una transformación en nuestra vida. Por medio de la fe, podemos perder nuestra antigua identidad de pecadores y hacernos hijos del Dios vivo. Esto es la fe. Por eso Dios nos capacita en fe. La fe, amado hermano y hermana, lo capacita a usted y a mí. Y este es sin duda alguna, en lo que hemos visto, el punto central del mensaje del autor del libro de los Hebreos. La fe funciona. La fe realmente capacita para salvación y una nueva vida en Cristo Jesús. No vaya con los desobedientes. No siga el camino de los desobedientes. No siga el camino de los que le dan la espalda a Dios, como hizo la generación de Noé. No sea del camino de los incrédulos, como Sodoma y Gomorra, como Ur de los caldeos. La fe funciona. Despójese de todo aquello que en algún momento le ha hecho dudar. Despójese de aquellas cosas ahora mismo, de aquellas cosas que le han creado incertidumbres y lo han hecho dudar del amor de Dios, lo han hecho dudar de la protección de Dios, lo han hecho dudar de la provisión de Dios, que hasta ahora no le ha faltado. Pero no base su fe solo en la historia. La fe más poderosa es la fe que se basa en el futuro, que en Cristo está asegurado para nosotros. La fe nos capacita para eso. Ahora, ¿la fe es promesa de éxito? No quiero trasladarle un error doctrinal, ni quiero trasladarle ideas falsas. ¿Es la fe promesa de éxito? Miremos lo que la Biblia dice. Fíjese que en medio de todo lo que nosotros leemos, habla acerca del pueblo de Dios. En el verso 25, en adelante dice, está hablando de Moisés. Voy a leer el 24. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de Faraón,
escogiendo ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía los primogénitos no los tocase a ellos, para que las enfermedades, las plagas, las pestes no nos toque a usted. Ya lo tocó, no significa que esté en pecado. Oye, hubo un descuido, pero puede cubrir su casa con una fe activa, con una fe fuerte, con una fe sólida, sabiendo que mayor y poderoso es Dios para librarnos de todas aquellas cosas. Ahora, fíjese bien, quiero leerle el verso 33 en adelante. Por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos y evitaron filo de espada. Sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Así es que la fe se ha vendido en algún momento erróneamente como una promesa de éxito. El camino de la fe que el libro de Hebreos recomienda es la respuesta a nuestra búsqueda de significado y progreso de la vida cristiana, pero no es una garantía de una vida buena y sin problemas. Aquí la Biblia nos da ejemplos de victorias conquistadas por la obediencia de fe en el verso 33 y 34, pero también nos presenta lo histórico de aquellas vidas, de aquellos hombres y mujeres que llevando una vida de fe, que habiéndolos capacitado Dios con la fe, llevaron en su cuerpo el sufrimiento. La fe no garantiza una buena vida, hermano o hermana. La fe garantiza la realización de la esperanza, de la transformación que tenemos en nuestro ser íntimo, en nuestro ser interior. Repito, la fe no garantiza una vida buena, pero sí le garantiza la realización en su corazón de la esperanza de una transformación que usted lleva en lo más íntimo de su ser. La fe nos capacita para que comprendamos día a día algo de lo que seremos en la venida de Jesucristo. Cuando cada uno de nosotros tendremos la experiencia completa del perfeccionamiento de la fe. Pero para esto, dice el capítulo 12, verso 2, ¿qué es lo que nos lleva a esto? ¿Cómo tenemos la garantía? Pues tenemos la garantía de Dios, pero ¿cómo en esa reciprocidad usted y yo tenemos garantía? Capítulo 12 y verso 2 del libro de Hebreos dice, puestos los ojos en Jesús, no en el hombre, no en sus posesiones, no en los bienes materiales, no en la riqueza, en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Y oiga esto, y se sentó a la diestra del trono
de Dios. Y allí, a la diestra del trono de Dios, Jesucristo lo espera a usted y a mí. Y vendrá un día, muy pronto, muy pronto. Recuerdo una alabanza que cuando empecé en mis inicios en las asambleas de Dios, cantábamos una alabanza en el grupo de los jóvenes adultos. Decía, pronto, sí, muy pronto veremos al Señor. Pronto, sí, muy pronto veremos al Señor. Tristeza allí no habrá, sí veremos al Señor. Aleluya, aleluya, veremos al Señor. Y yo le puedo decir hoy, con una convicción en mi corazón, por lo que estoy viendo en el mundo y por lo que el Espíritu nos da testimonio, que pronto, sí, muy pronto, veremos al Señor. Usted y yo, muy pronto, veremos a Jesucristo cara a cara. Pero mire lo que dice. Ponemos los ojos en Jesús. Hay una fe que nos capacita para presentar mejores ofrendas. Hay una fe que nos capacita para construir una familia, un matrimonio, aún sin ver nada. Hay una fe que nos capacita también para creer que aquel que prometió va a cumplir. Pero también esto requiere una disciplina, mi amado hermano y hermana. Y en el capítulo 12 y verso 7 dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos sois participantes, entonces, dice ahí, si se os deja sin disciplina, ¿sí? Dice, entonces sois bastardos y no hijos. O sea que si está pasando por situaciones difíciles en su vida, mi hermano y mi hermana, es la disciplina de Dios posiblemente lo que está sobre usted, porque la está formando y lo está formando. No se aleje de Dios, no se pelee con Dios, no pleitee con Dios, no se rebele contra Dios. Deje esa actitud de rebeldía contra Dios y permita que la fe de Dios, que lo capacita para ver más allá, para ver como viendo al invisible, sosténgase en la fe en Dios, no reniegue de las cosas que le están pasando, porque puede ser parte de una disciplina de Dios, porque usted es su hijo, es su hija, porque si Dios no disciplina su vida, entonces la misma Biblia dice, no yo, la Biblia dice que es un bastardo, no es un hijo. Tremendo, tremendo, esto es tremendo. Y mire, hay una promesa en el verso 23 de ese capítulo 12. Dios, hablando acerca de esa figura del monte Sión, nos habla a nosotros que hemos sido capacitados con la fe y por la fe. Dice, sino que os habéis acercado, verso 22 del capítulo 12, al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, no la terrenal, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, y a los espíritus de los justos, hechos perfectos. A Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada, que habla mejor que la de Abel. Nos hemos acercado, usted y yo. Dios nos capacita para que tengamos una relación de intimidad y le permitamos al Espíritu Santo que haga una transformación interior en nosotros, que nosotros seamos colaboradores de Él en esa transformación, caminando en santidad, separándonos de una generación desobediente, separándonos de una generación que le ha dado la espalda al Señor, pero no teniendo miedo de lo que está sucediendo, porque Dios está con nosotros. Porque bajo cualquier circunstancia que en la historia de la humanidad, el pueblo de Israel
los hijos de Dios, los justos, han vivido. En todo Dios los ha guardado, en todo Dios los ha protegido, en todo Dios los ha preservado, en todo Dios les ha provisto. El mismo rey David lo explicaba de esa manera: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. No tenga miedo, levante su fe, active la fe que Dios le dio, active la fe con la que Dios lo capacitó, y empiece a ofrecerle a Dios sacrificio de alabanza. Que esta sea una semana, amado hermano o hermana, en la que usted le ofrezca a Dios ese sacrificio de alabanza, sacrificio de adoración. Decida esta semana: ya no quejas, ya no noticias negativas, ya no noticias sombrías. Decida esta semana pasar tiempos de alabanza y de adoración a Dios, activando su fe. ¿Desea usted, amado hermano o hermana, amigo o amiga que está escuchando o viendo esto, desea esta nueva vida de fe? Si es así, voy a pedirle que cierre sus ojos, que incline su cabeza y permítame orar por usted. Padre, hoy con nuestra cabeza inclinada y nuestros ojos cerrados, reconocemos, Señor, tu soberanía, tu señorío, el control que tú tienes sobre todas las cosas creadas, visibles e invisibles, Señor. Te pedimos perdón, Señor, porque hemos dejado que la duda, la incertidumbre, traiga miedo a nuestro corazón, olvidando quién eres tú, el creador de la vida, el creador del universo, el Señor de los cielos y de la tierra, Dios omnipotente. No hay nada imposible para ti, Señor. Dios omnisciente, tú tienes esa capacidad de estar al mismo tiempo en todo lugar. Aquí con nosotros, Señor, con mi esposa, y allá en el hogar de cada uno de mis hermanos. Señor, tú estás allí, tú estás aquí, tú eres omnipresente, Señor. Pero tú eres omnisciente. No hay nada que tú no sepas. Tú sabes nuestras debilidades, tú sabes nuestras fortalezas. Y por eso nos has hablado hoy acerca de esa fe, Señor, con la que tú nos has capacitado, porque quieres que nos levantemos y como aquel ciego que se levantó, Señor, de su lugar de mendigo y tiró su capa de mendigo, Señor, y corrió tras de ti gritando: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Hoy tiramos nuestra capa, Señor, de incredulidad, de dudas, de miedos, que nos ha hecho, Señor, glorificar más cosas, situaciones, que glorificarte a ti, Señor.